alguna rabia sacaré, alguna ruta tomaré, algunas noches lloraré, algo de vida curtiré en este viaje del amor, alguna forma inventaré, algo de sangre perderé, algún amigo abrazaré, algún vinito tomaré, algún fueguito encenderé en este viaje del amor. Te voy a preguntar quién sos. Soy Leo Parigi, integrante de Caravana, la banda amiga de Mosconi ya, porque hemos tenido el gusto de venir a tocar hace un año y acá ando con mi guitarra al hombro, pasando unos días en Mosconi visitando amigos. ¿Y con Caravana son de viajar por diferentes partes? No sé. Y sí, de una, la Caravana es un proyecto bastante viajero. Ahora hace poquito estuvimos en la Patagonia y siempre un poco la idea de la banda, del proyecto, fue viajar para conocer gente, para conocer músicas. Así es como escuchamos un montón de músicas que por ahí no estaban en nuestra información de todos los días y las fuimos conociendo, y también mucha gente y amigos que son, para una banda independiente y que se mueve por su cuenta, los amigos siempre son la ayuda para poder dormir, comer, tocar, muchas veces en lugares a los que nos invitan. Así que los viajes y los amigos son parte de la nafta de Caravana, el combustible. Si alguien te pregunta qué tipo de música toca Caravana, che, ¿qué onda tiene pregunta. Caravana? ¿Y escuchaste Caravana? Sí, ¿qué es? Ahora son épocas, ¿viste? Ahora para mí Caravana es como una banda de folk rock, de folclore rock. Un poco ese es el estilo, porque hay canciones y después también hay como todo un formato bastante eléctrico y rockero, digamos, de la banda, porque tiene bajo, viola eléctrica, teclado, batería. Y en el medio se van colando los charangos, las trompetas, por ahí cositas más de la música popular, ¿no? Y la búsqueda de las canciones y todo eso siempre tiene que ver con la música popular, a full. Siempre estamos buscando eso. Y además que nos copamos mucho siempre con el folclore. Y eso es algo que aprendimos viajando y moviéndonos, ¿no? Nosotros en la ciudad escuchábamos por nuestros viejos o por amigos de las provincias, fuimos como conociendo el folclore y el andar mismo de la banda nos fue llevando a tocar esas músicas, ¿no? Porque en peñas, en lugares donde nos invitaban, centros culturales, en los viajes, era lo que empezamos a conocer y lo que empezamos a aprender. Y por ejemplo se nos fueron colando en el show repertorio de chacareras, que las tocamos a nuestro modo y las tocamos como un anciano sabio cuenta un cuento que escuchó y aprendió por tradición oral. Nosotros tocamos chacarera aprendida así, no aprendida en un conservatorio, no, que no está mal tampoco, pero es la forma en que aprendimos a tocar, si se quiere, el folclore nuestro, digamos. Porque no quiero esperar. Ay, compadre, hasta la tumba, la muerte hay que batallar. Y me salgo de la muerte si le empiezo a cantar. Ay, si tú es que va mi suerte y no la puedo frenar. Lo que me gusta cantar en la noche hasta olvidarme de que tengo que afinar, sangrando veneno y furia, bailando para celebrar que descalzos en la tierra nos volvimos a encontrar.
¿cómo es la cuestión del pueblo que conociste en Italia? ¿O por qué fuiste a ese pueblo? ¿Cómo se llama? Hace poquito tuve la suerte de... En realidad fui 2 veces, ¿no? Al pueblo de mi abuelo, de mi familia, de mi abuelo paterno. La primera vez que fui al pueblo fui con mi abuelo. O sea, él me llevó a conocer el lugar a donde había nacido. Y fue fuerte llegar a un pueblo de montaña, un pueblito que está en el centro de Italia, que se llama Potenza Picena. Está en el medio arriba de una montaña, y de espaldas está construido el pueblo hacia el mar Adriático, ¿no? Y la primera vez que fui al pueblo fui con mi abuelo, y la segunda vez que fui ya mi abuelo había fallecido y fui solo y a visitar a alguna familia que todavía quedaba ahí. Y estuvo buenísima la experiencia porque uno llega a un lugar en donde no lo conocen, pero su pasado de algún modo tiene una riqueza para los demás y para uno también, que hace que uno sea alguien en un lugar en el mundo muy chiquito. Es un lugar donde viven 2000 personas y es muy loco llegar a ese lugar y enterarte de tu propia historia por otros, porque yo ahí me enteré historias de mi abuelo que no conocía, entre ellas que mi abuelo se fue de Italia después de la guerra, y su primer trabajo a los 12, 13 años era juntar cuerpos de soldados caídos en la montaña, en la batalla, ¿no? Y eso nunca me lo había contado mi abuelo, probablemente por, qué sé yo, preservar algo a un niño, no contarle esa historia, ¿no? Y fue muy loco porque yo pensaba en eso, ¿no? Como que una parte de la historia, de mi historia, me la contaron otros, y era un lugar en donde yo no nací, pero de algún modo sí nací ahí, ¿no? En mi casa de mi viejo se hablaba en italiano, se comían las comidas que comían ellos, estaba presente todo el tiempo eso, y así hay un montón de gente que tiene pueblos y lugares en la Argentina o en otros países. Un poco esta es una tierra de inmigrantes de todos lados, un poco no, muchos, somos una tierra de puros inmigrantes, y estuvo buenísima esa experiencia ahí de pueblo. Y la realidad del pueblo, ponele de ese lugar, ¿tenés idea si es un pueblo que se mantiene igual que hace mucho tiempo, o cada vez menos gente, o reactivación, o cómo es la lógica de un pueblo en Italia, o qué percepción tuviste? Eso también fue loco porque es un pueblo chico para lo que son los pueblos de Italia. Por ahí en Europa lo que vi que pasa por una vez o 2 veces que fui es que hay ciudades no tan grandes y muchos pueblos en todos los lugares, y se va mezclando la forma de vida urbana en los pueblos, pero con las tradiciones y las particularidades de un pueblo. Llegan todas las cosas que tiene la gran ciudad, buenas y no tan buenas, pero también ocurren los tiempos y las formas de vida que se llevan en un pueblo, que muchas veces los que vivimos en la ciudad buscamos esa tranquilidad, ese ritmo, esa serenidad, esa sabiduría muchas veces de estar en contacto con la tierra todos los días, digamos, ¿no? Uno en la ciudad pierde un poco eso. Y en el pueblo pasaba eso. De repente tenías una tarde en donde el tiempo por ahí se disipaba y te ibas a caminar con alguno por los olivos y te contaba la historia de quién eran los campos, de cómo se laburaban los campos, y eso a veces en la ciudad no pasa, no están esos tiempos para... Llegó un amigo y te sentás a tomar mate 4 horas. Por supuesto que me imagino que en el campo el laburo de sol a sol tampoco permite muchas veces eso, pero hay tiempo para escuchar otras cosas, para mirarse, o por lo menos eso es lo que yo encuentro cada vez que voy a un pueblo o a visitar a gente amiga, ¿no? Claro. Es muy loco pensar que mi abuelo se fue de ese lugar hace 60 y pico de años porque no tenían para comer. Es el mismo lugar ese en donde hace 60 años no tenían para comer.
y no es que digamos que faltaran los lugares para criar animales, ni para hacer una huerta, ni para ¿Y cuando vino qué hizo? Y mi abuelo, el primer laburo que tuvo fue ojalatero. El abuelo Roberto fue ojalatero. Llegó y había un tío que lo fue a buscar al puerto, lo llevó hasta su pensión, vivió ahí unos 2-3 años y fue ojalatero. Después de laburar como ojalatero, laburó como albañil, que era el laburo que tenían la mayoría de los italianos que llegaban a Argentina. Y después su primer laburo como albañil fue laburó en la construcción de una de las plateas de la cancha de Vélez. Y de ahí que somos 3 generaciones ya de hinchas de Vélez. Él laburaba en la platea ahí con un montón de otros tanos que eran del club. Se hizo hincha fanático de Vélez y quedamos por el barrio y quedamos con ese amor para toda la vida, ¿no? Que se transmite de generación en generación. Y es lo más importante casi que nos dejó. Además de que era una gran persona. Y después laburó en el ferrocarril. Laburó muchísimos años como boletero del ferrocarril Urquiza. Sus últimos años fue verdulero y carnicero. Sus últimos 30 años se puso ahí una verdulería y carnicería y laburó ahí. Mi recuerdo de él cuando yo nací era que se levantaba a las 4 de la mañana, iba a buscar la carne al mercado central, volvía y eran otras épocas. Llegaba a la casa con 4 churrascos, con carne todos los días. Y se comía, y comíamos carne todos los días. Interesante. Cosa que en la ciudad no pasa últimamente. Una infancia de carnívora. Una infancia de carnicería. Vascos y coreanos, esclavos y torturados. Mestizados en polacos, paraguayos y ucranianos. Mestizados en hermanos, desnutridos o encerrados. Aliria, venimos de todo.